¿Y si el mensajero que llevábamos décadas esperando no viniera en ondas de radio, sino congelado en un bloque de hielo de dióxido de carbono, viajando a 246.000 kilómetros por hora desde las profundidades de otra galaxia? ¿Y si ya hubiéramos recibido ese mensaje y lo que encontramos dentro desafiara todo lo que creíamos saber sobre la química del universo? En noviembre de 2025, cuando el Hubble y el SOHO finalmente enfocaron el núcleo de 3I Atlas después de su paso por el Sol, lo que apareció en las imágenes dejó a los científicos en silencio. El 1 de julio de 2025, un telescopio de apenas 50 centímetros en el valle de Río Hurtado, Chile, detectó algo moviéndose entre las estrellas. El sistema Atlas, financiado por NASA para detectar asteroides peligrosos, había encontrado algo mucho más extraordinario: el tercer objeto interestelar jamás observado por la humanidad. 3I Atlas. La I significa interestelar. Viene de fuera de nuestro sistema solar, de otra estrella, posiblemente de otro sistema planetario que se formó hace más de 7.000 millones de años, antes de que nuestro propio Sol existiera. Cuando fue descubierto, estaba a 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter, moviéndose a 221.000 kilómetros por hora. Es el objeto interestelar más rápido jamás detectado entrando a nuestro vecindario cósmico. Antes de sumergirnos más a fondo, si quieres descubrir qué hace a este visitante tan diferente de todo lo que hemos visto antes, deja tu like y activa la campana, porque lo que viene después te va a hacer cuestionar todo lo que sabemos sobre los cometas. Porque lo que el James Webb encontró en su composición química no debería ser posible. Lo primero que llamó la atención fue el tamaño. Cuando calculas el brillo de un objeto a esa distancia, puedes estimar su diámetro. Los números iniciales sugerían algo enorme, entre 10 y 20 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, el asteroide que exterminó a los dinosaurios tenía unos 10 kilómetros. Pero aquí está el problema. Los otros dos objetos interestelares que habíamos detectado, Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019, eran pequeños. Oumuamua medía apenas 200 metros. Borisov alrededor de 1 kilómetro. 3I Atlas debería ser entre 1.000 y 1.000.000 de veces más masivo que sus predecesores. ¿Por qué? Si el espacio interestelar está lleno de objetos eyectados de otros sistemas solares, deberíamos ver muchos más pequeños que grandes. Es estadística básica. El Hubble enfocó el cometa el 21 de julio de 2025. Lo que vio fue una envoltura de polvo en forma de lágrima rodeando un núcleo que no podía medir directamente, pero pudo establecer límites. El diámetro real del núcleo está entre 440 metros y 5,6 kilómetros. Eso sigue siendo enorme para un visitante interestelar. La probabilidad de detectar algo así en solo 5 años de observación es menor al 0,01%. Pero esa no fue la única cosa extraña. El 6 de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb apuntó su espectrómetro infrarrojo hacia 3I Atlas. Lo que buscaban era simple. ¿De qué está hecho este cometa? ¿Agua? ¿Dióxido de carbono? ¿Monóxido de carbono? Encontraron todo eso, pero en proporciones que nunca se habían visto. Déjame explicar lo que esto significa. En los cometas de nuestro sistema solar, la proporción típica de dióxido de carbono a agua es aproximadamente 1:1. A veces 2:1 en casos extremos. En 3I Atlas, la proporción es de 8:1. 8 veces más CO2 que agua. Es la proporción más alta jamás registrada en cualquier cometa. Está a 4,5 desviaciones estándar por encima de lo normal. En términos estadísticos, eso significa que hay menos de un 0,001% de probabilidad de que sea casualidad. Es como encontrar un iceberg hecho principalmente de alcohol en lugar de agua. Técnicamente posible, pero tan improbable que te hace cuestionar si realmente estás viendo lo que crees que estás viendo. Y había otro detalle intrigante. El Very Large Telescope en Chile detectó níquel en la coma del cometa. Níquel sublimándose, evaporándose hacia el espacio. Pero aquí está lo raro. No había hierro.
En todos los cometas que conocemos, cuando hay níquel, hay hierro. Siempre aparecen juntos. Es como encontrar sal sin sodio. No tiene sentido químico. Y entonces los científicos se dieron cuenta de algo que no podían explicar con ningún modelo existente. DI Atlas no se comportaba como debería. Mira, los cometas son predecibles. Cuando se acercan al Sol, el calor sublima el hielo de su superficie. El gas y el polvo escapan, formando la coma, esa nube brillante alrededor del núcleo, y la cola que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Pero 3I Atlas desarrolló algo que los astrónomos llaman una anticola. Un chorro de material apuntando hacia el Sol, no alejándose de él, hacia él. En agosto de 2025, las imágenes mostraban claramente este jet anómalo en el lado iluminado del cometa. Los científicos inicialmente pensaron que era una ilusión óptica, un efecto de perspectiva geométrica. Solo que cuando analizaron los datos con más detalle, confirmaron que no era perspectiva. El material realmente estaba siendo eyectado en dirección al Sol. ¿Por qué un cometa expulsaría gas hacia la fuente de calor en lugar de alejarse de ella? Los modelos de sublimación no pueden explicarlo. Es como si el agua hirviendo decidiera moverse hacia la llama en lugar de evaporarse hacia arriba. Y había otro patrón aún más extraño. Avi Loeb, el astrofísico de Harvard que ha estado monitoreando cada dato de 3I Atlas, notó que la orientación de los jets no cambiaba con la rotación del cometa. 3I Atlas gira sobre su eje cada 16 o 16 horas, pero los chorros de gas mantienen una dirección constante. En un cometa normal, los jets rotan con el núcleo. Es física básica, pero este actúa como si los chorros estuvieran siendo dirigidos, controlados, como si supieran hacia dónde apuntar. Piensa en eso por un momento. El 30 de octubre de 2025, 3I Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol, el perihelio. Pasó a 203 millones de kilómetros de nuestra estrella, justo dentro de la órbita de Marte, alcanzando una velocidad de 246.000 kilómetros por hora. Durante semanas estuvo oculto detrás del resplandor solar, imposible de observar desde la Tierra. Y muchos científicos esperaban que cuando reapareciera, ya no existiera. Los cometas pequeños frecuentemente se desintegran al pasar cerca del Sol. El calor extremo puede fracturar el núcleo, evaporar todo el material volátil, convertir al visitante en una nube de escombros. Pero cuando 3I Atlas emergió del otro lado del Sol en noviembre de 2025, seguía intacto. El 5 de noviembre, las primeras imágenes post-perihelio mostraron algo inesperado. Un objeto compacto, casi sin cola visible. La coma brillante seguía ahí, pero el cometa se veía diferente, más concentrado, más denso. Compáralo con el cometa Lemon, fotografiado el mismo día desde el mismo observatorio. Lemon muestra una cola clara extendiéndose lejos del Sol. 3I Atlas parece una bola de luz difusa, sin la estructura típica de un cometa post-perihelio. Y entonces vinieron los datos de velocidad. Cuando un cometa pasa por el perihelio, la gravedad del Sol lo acelera en la aproximación y lo frena en la salida. Es mecánica orbital básica, predecible, calculable. Pero 3I Atlas mostraba algo llamado aceleración no gravitacional. Estaba ganando velocidad de una forma que la gravedad sola no puede explicar. Los científicos tienen una explicación estándar para esto: el efecto cohete. Cuando el gas escapa del cometa, genera un pequeño empuje, como un motor muy débil. Todos los cometas activos lo experimentan. Pero aquí está lo que Avi Loeb señaló. Si 3I Atlas estuviera usando propulsores tecnológicos apuntando su escape hacia el Sol, el efecto sería exactamente el mismo. Aceleración alejándose del Sol, ganando velocidad en lugar de perderla. Piensa en eso. Un objeto de otro sistema estelar, con química imposible, con jets que no rotan con el núcleo, que sobrevivió intacto al perihelio, y que ahora está acelerando de una forma que requiere explicación. No estoy diciendo que sea una nave espacial. La NASA ha sido muy clara. No han detectado tecnofirmas.
Se comporta como un cometa. Toda la evidencia apunta a que es un cometa, pero es el cometa más extraño que jamás hemos visto. Y las anomalías siguen acumulándose. Avi Loeb ha catalogado 12 anomalías distintas en 3I Atlas. 12 características que lo hacen estadísticamente improbable como objeto natural aleatorio. Su trayectoria está alineada a solo 5 grados del plano eclíptico, el plano donde orbitan los planetas, con una probabilidad del 0,2% de que sea coincidencia. Su dirección de origen está a solo 9 grados de la posición del famoso WOW, señal de 1977, aquella señal de radio que nunca pudimos explicar, con una probabilidad del 0,6% de ser aleatorio. Su timing fue perfecto para pasar cerca de Marte, Venus y Júpiter, permitiendo observaciones desde múltiples sondas espaciales, con una probabilidad combinada menor al 0,05%. ¿Son todas estas coincidencias? Probablemente. La naturaleza es capaz de producir cosas extraordinarias sin necesidad de diseño inteligente. Pero hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Y si no lo son? El astrónomo de Penn State, Jason Wright, ha refutado varias de las afirmaciones de Loeb, demostrando que algunas anomalías tienen explicaciones naturales. La anticola, por ejemplo, se ha observado antes en cometas como Kohoutek en 1973. La NASA fue directa en su conferencia de prensa del 19 de noviembre. Es un cometa. Se ve como un cometa. Se comporta como un cometa. Toda la evidencia apunta a que es un cometa. Pero incluso ellos admiten, no es exactamente como los cometas de nuestro sistema solar, y eso es lo emocionante. Porque 3I Atlas nos está mostrando química que nunca habíamos visto. Formación planetaria bajo condiciones diferentes. Un laboratorio natural de otro sistema estelar, congelado durante miles de millones de años, ahora sublimándose frente a nuestros telescopios. Tom Statler, científico líder de NASA para cuerpos pequeños del sistema solar, lo expresó así. 3I Atlas no es solo una ventana a otro sistema solar, es una ventana al pasado profundo, tan profundo que precede incluso la formación de nuestra Tierra y nuestro Sol. Somos polvo estelar, estudiando polvo estelar de otra estrella. Y lo que encontramos nos dice que la química del universo es más diversa, más extraña, más maravillosa de lo que imaginábamos. Hay algo profundamente humano en esto. Durante milenios miramos las estrellas preguntándonos si estábamos solos. Construimos radiotelescopios gigantes, escuchando señales que nunca llegaron. Y mientras tanto, mensajeros silenciosos, fragmentos de otros mundos, han estado atravesando nuestro vecindario cósmico. No sabían que los estábamos buscando. No fueron enviados para nosotros. Pero ahora, por primera vez en la historia, tenemos los ojos para verlos, los instrumentos para leerlos, la curiosidad para preguntarnos qué significan. Si este descubrimiento te hizo cuestionar qué otros secretos pueden estar viajando entre las estrellas, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios. ¿Tú crees que 3I Atlas es simplemente un cometa extraordinario? ¿O hay algo más que no estamos viendo? Porque el 19 de diciembre de 2025, cuando alcance su punto más cercano a la Tierra, a 270 millones de kilómetros, será nuestra mejor oportunidad de estudiarlo antes de que desaparezca para siempre en la oscuridad interestelar. Y si quieres apoyar investigaciones más profundas como esta, considera hacerte miembro del canal. Enlace en la descripción. 3I Atlas permanecerá observable hasta la primavera de 2026. El Hubble, el James Webb y docenas de telescopios terrestres seguirán monitoreando cada cambio, cada anomalía, cada pista. Y tal vez descubramos que es exactamente lo que parece. Un cometa extraordinario de otro sistema solar, transformado por miles de millones de años de radiación cósmica. O tal vez encontremos algo que cambie para siempre cómo entendemos nuestro lugar en el universo. Porque al final, la pregunta más inquietante no es si 3I Atlas es natural o artificial. La pregunta es, ¿cuántos mensajeros como este han pasado sin que nadie los viera? ¿Cuántos pasarán después de nosotros? Y cuando finalmente tengamos la respuesta, ¿estaremos preparados para escucharla?